lo que sí se me hace súper importante es hacer las cosas con excelencia, pero con cero tolerancia a la mediocridad, que eso es lo que realmente te lleva a otro nivel. A ti mismo también te pone en contexto de tus capacidades, de las capacidades de la gente que te está trabajando, y si lo haces con excelencia y lo ves al final el resultado, surge un amor que es lo que te da alimento para el siguiente challenge o el siguiente reto, ¿no? Bienvenidos a un episodio más de Designaholic. El día de hoy estamos grabando desde Design Within Reach aquí en Punto Valle, en San Pedro Garza. No se nos dificulta grabar aquí con estos muebles tan bellos y tan cómodos. Y dentro de esta comodidad, el día de hoy me acompaña un invitado que tengo rato persiguiendo y tengo rato queriéndome sentar contigo. Bienvenido, Mauricio Lobeira. En este episodio de Designaholic platicamos con Mauricio Lobeira, arquitecto y socio fundador de 13º Plano. Hablamos sobre crecer rodeado de arquitectura, arte y diseño, la historia detrás de la creación de su despacho y cómo la hospitalidad y la vida social terminaron influyendo en su manera de entender los espacios. También recorremos más de 3 décadas de práctica, entre proyectos residenciales, restaurantes, diseño coleccionable y una búsqueda constante por crear espacios que se sientan profundamente personales. Este episodio es presentado por Design Within Reach. Desde su fundación, Design Within Reach ha trabajado con una idea sencilla, acerca del mejor diseño moderno a la vida cotidiana. Piezas auténticas bien construidas y pensadas para acompañarnos durante años. Esa visión se refleja especialmente en los espacios más personales del hogar, en muebles que no solo cumplen una función, sino que contribuyen a crear lugares de descanso, calma y bienestar. Ya sea a través de soluciones versátiles como la cama Kelston o de propuestas envolventes y acogedoras como la cama Emmy, Design Within Reach entiende que el diseño también tiene que ver con cómo vivimos y habitamos nuestros espacios todos los días. Conoce más en Design Within Reach o visita sus tiendas en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Muchas gracias, Jorge. Gracias por invitarme a esta plática, a ver qué sale. Mauricio Lobeira es socio fundador de 13º Plano, un despacho de interiorismo de aquí de la ciudad, con proyectos internacionales, un despacho bastante internacional, pero de esos despachos que si eres un creativo en Monterrey, ubicas perfectamente y sabes que son los que están empujando el diseño en la ciudad. Así que bienvenido, Mauricio, qué gusto. Gracias, Jorge. Mauricio, cuando conoces a alguien en alguno de tus muchos eventos sociales, digo, eres parte activa del patronato de Museo Marco, entre muchas otras cosas. ¿Cómo te presentas? Pues yo me presento como arquitecto, soy arquitecto, siempre me he presentado como arquitecto. En ese sentido, ¿te refieres? O sea, ¿cómo ¿Sí? me presento profesionalmente? Sí, como arquitecto. O con la gente normal, ¿no? Porque luego hay veces que la gente deja la profesión para la oficina y en lo social adopta otra cara. Sí, no, pues realmente pues siempre me presento como Mauricio Lobeira, y cuando empiezan las preguntas, cuando estás conociendo a alguien, pues luego se va detonando una conversación que te pone en contexto de la persona y empieza a desenvolverse ya más preguntas hacia mí, pues respondo lo que me van dando, ¿no? Ahorita yo te presenté como socio fundador de 13º Plano, pero lo que realmente me interesa es llegar a cómo empezaste, antes de empezar con 13º Plano, ¿cuál fue tu camino personal que te llevó ahí? Tú creciste en Monterrey, eres regio, estudiaste aquí. ¿Cómo fue esos primeros años de tu vida? Sí, fíjate, buen punto. Yo sí crecí en Monterrey, soy regio de nacimiento. Tuve la enorme fortuna que tenía unos padres que se rodearon de belleza siempre, entonces crecí en casas muy bonitas. Mis abuelos también tenían casas espectaculares en ambos lados. Y sus amigos también tenían estas casas de grandes maestros, como por ejemplo la de mis abuelos la hizo Arturo Pani, y era una casa de verdad fuera de serie en todos los sentidos. Espacialmente la función era impecable, la ventilación era impecable, y era una familia, la Lobeira, era de mucha celebración, de mucha fiesta, siempre de gran entusiasmo. Mi abuelo Juan fue un general militar que llegó aquí por casualidad después de un viaje a Nueva York para aprender a hacer silas deslizables de concreto. Él era ingeniero civil militar y se queda aquí en Monterrey haciendo un brief, un pequeño stop para ayudar al general Almazán,
y en ese momento conoce a mi abuela y decide quedarse a vivir en Monterrey. Él venía de Chiapas, pero había estudiado su carrera en México City, en el Colegio Militar de la Ciudad de México. Entonces, bueno, se queda en Monterrey, empieza a ayudar al general Almazán en obra pública. Por ejemplo, ellos hicieron el fraccionamiento de Olinalá y Chipinque, y mis abuelos se casaron en la inauguración del Hotel Chipinque en una boda doble de mi abuela con su hermana y los dos señores que estaban muy próximos a casarse. Decidieron casarse las dos hermanas juntas y fue una boda muy espectacular porque las dos eran extraordinariamente bellas, y acompañado con todo el tema militar se hizo como muy regal el asunto, ¿no? Entonces fue una boda muy bonita, y con esa boda se inauguró el Hotel Chipinque. Entonces todo el fraccionamiento de Olinalá y Chipinque pues se construyó en ese momento por el general Almazán, encargado a mi abuelo Juan Lobeira Castro. Que aparte, o sea, para la gente que no es de Monterrey, Chipinque es esta montaña, este parque natural que tenemos que a 10, 15 minutos, sí, pero que además del parque y la reserva, pues hay un montón de casas y está muy fraccionado, sí, de una manera muy padre porque realmente pues, de la ciudad se ve poco. Sí, y eran unas casas que se usaban en el verano porque no existía el aire acondicionado. Entonces en los veranos se iban 2 meses para arriba y bajaba 5 grados la temperatura, y dormían con aire lavado o directo con la ventilación natural de las casas. Mi papá me decía mucho que a veces se tenían que dormir en el suelo para que estuviera frío el piso, no era el colchón, incluso estando en la casa de Olinalá, porque sí se hicieron ellos una casa en Olinalá cuando se hizo el fraccionamiento. Y se iban todo el verano para arriba, igual que algunas familias, ¿no? Uh-huh. Pero Y tú al crecer con esta belleza, con estos edificios, ¿sí recuerdas desde chico estar como atraído hacia la estética, hacia lo bello? Muchísimo, y mis papás, gracias a Dios, me lo promovieron desde muy niño. Ellos notaban que yo llegaba a casa de cualquiera de sus amigos o de los amigos de mis abuelos, y yo pues me quedaba pasmado siempre viendo el mobiliario, el arte, el espacio, las ventanas, las formas exteriores, la materialidad de las casas. Sí me llamaba mucho la atención, pero desde muy, muy chico, desde los 7 años. Recuerdo muy bien que mi mamá tenía un secreter de estos antiguos enormes, y yo sacaba todos los cajones y generaba distribuciones espaciales con los cajones de pasillos y luego el doble espacio, y luego pasas a este otro lugar, y los amueblaba con juguetes para generar como una planta arquitectónica en todo el piso del suelo de su recámara, que sacaba todos los cajones de ese secreter, que era muy grande. Y desde muy niño jugaba eso, a plantearme, digamos, recorridos, estilo de vida, algunas como fantasías que pudiera tener de, oye, pues si en esta se pone un tapanco y que esté en el aire y que esto esté afuera, o sea, como cosas de niño también, pero siempre generando espacios en mi imaginación. ¿Y sí, cómo eso te fue llevando a estudiar? Estudiaste arquitectura, supongo. Sí, mira, no sé si fue un poco, estudié arquitectura aquí en el TEC de Monterrey, y no sé si fue un poco esa parte que mis papás observaban, que me empezaron a etiquetar mucho de que yo creo que tú vas a ser arquitecto, y lo traía muy en el background de mi cabeza. ¿Había otros arquitectos en la familia? No, mi abuelo, te digo que era ingeniero civil, pero no era arquitecto. Estuvo muy rodeado de arquitectos porque claro, construyó casas muy importantes, y muchas de las empresas matrices de Monterrey, las plantas también las hizo él. Tuvo muchísimo éxito, fue un hombre muy, muy exitoso y trabajador. Pero no era el único arquitecto. Vaya, no había arquitectos en mi familia. Sí había mucha sensibilidad, sobre todo en la familia de mi mamá. Uh-huh. Estética. Mi abuela, que no la conocí porque murió cuando yo tenía muy pocos meses, pues todavía hoy uno de los hermanos de mi mamá conserva esa casa y es sofisticadísima, impresionante. Y por todos lados como que mi mamá venía muy bien armada en ese sentido de la parte estética visual y sofisticada de texturas, de fineza, de prudencia, o sea, como que siempre yo estaba muy orgulloso de ser hijo de quien era, ¿no? Por lo que me tocaba vivir en el lado de Lobeira, que era lleno de alegría, lleno de popularidad, y con esta casa tan extraordinaria que vivimos todos muy intensamente, y la parte serena de la familia de mi mamá como muy depurada, muy lo que tiene que ser y ni una cosa más, con mucho conocimiento de la alimentación cuando no se usaba, muchas cosas que realmente creo que me formaron mucho, ¿no?
Sin embargo, te digo, esa etiqueta que me iban poniendo de niño, yo creo que ya me la autoimpuse y yo tenía clarísimo que iba a estudiar arquitectura desde que tenía 9 años. Yo tenía muchas inquietudes y cuando era niño también decidí que quería ser cantante profesional. Mi papá era una persona que hacía todo con excelencia, no le gustaban las cosas a medias tintas. Entonces me metí a un concurso de estos de talento infantil que se llamaba Juguemos a Cantar en los 80s y gané la parte local y luego me fui al concurso y quedé en tercer lugar y entonces ya me tocaba que me hicieran un disco y mi papá me ayudó a conseguir a los mejores productores, a los mejores arreglistas, a los mejores estudios y todo para que lo hiciera todo con excelencia. Y por 2 años de mi vida me dediqué a cantar profesionalmente. Pero de joven niño. Sí, empecé a los 11 y medio y acabé a los 14 años. Y me salí por la buleada y la edad que me tocó vivir, pero lo disfruté mucho, aprendí muchísimo, me dio muchísima independencia y me empoderó mucho a poder decir, oye, puedes hacer muchas cosas y todo lo puedes hacer bien si le metes tiempo y cariño, etcétera. Entonces aprendí muchísimo de esa experiencia. Pasaba 15 días en la Ciudad de México y 15 días en Monterrey. Me quedaba en un hotel con una persona de confianza de mis papás que me acompañaba, es una persona que me llevaba a todas partes, pero realmente no era de la familia. Y así viví como un par de años y la verdad que fue una experiencia fuera de serie porque me dio muchas tablas para otras cosas. Y luego ya pasó esa experiencia que te digo, la dejé porque me sentía muy atacado por la parte del colegio, la buleada un poco, etcétera. Y la dejé, pasó un tiempito, ya como que me restablecí y volví a tener muchísimo contacto social en Monterrey, ¿no? Y volví a empezar a engranarme muy bien en todo lo que seguía. Que justo te platicaba ahorita antes de empezar la conversación, que una de las cosas que me llamaba mucho la atención, o que tenía mucha curiosidad por platicar contigo, era todo este tema, pues, social y de fiesta, sí. ¿no? Digo, te conozco de estos años de eventos sociales y de fiesta alrededor del arte y la cultura, pero cuando estaba haciendo la investigación de la exposición de -101 y de Brands and People, de este despacho de branding de la ciudad que ha sido tan importante, pues veía una y otra vez tu nombre en invitaciones y en cosas, ¿no? Inclusive teníamos ahí un spread del Sierra Madre Joven, del primer anuncio que diseñaron ellos. Sí. Y el primer anuncio era para un antro tuyo. Sí. ¿No? Entonces, como que tenía esa curiosidad de, wow, cómo esa conexión entre la hospitalidad, el estilo de vida, el interiorismo, los espacios. Pero ahora que me dices esta parte de, pues es que también estuve en temas de cantar y de, pues como que todo se conecta, ¿no? Sí. Pues un poco sí, fíjate, todo esto de los santos, ahorita te lo platico yo, después de que pasa ya la secundaria y la preparatoria, me meto al TEC de Monterrey Arquitectura, y que fue una de las experiencias más increíbles de mi vida, porque tuve una generación, aunque chica, súper unida, que seguimos todos muy juntos, y la disfruté muchísimo la carrera. También tuve maestros de primer nivel en todos los sentidos, y disfruté tremendamente. Me sentía súper cómodo de ir y hacer el trabajo porque lo disfrutaba fuera de las partes de cálculos y ingenierías que no los disfruté nada, lo demás sí. Me gradué del TEC de Monterrey y me meto a trabajar en un despacho que en su momento eran 2 socios, José Ortiz de la Huerta y Ernesto Vela Ruiz, que los dos siguen trabajando por separado. Y era un despacho sumamente exitoso, que en ese momento iban a empezar una casa con mis papás y les pidieron el favor de que si me recibían a trabajar recién egresado. Y así fue. Me hicieron el paro de recibirme y yo me puse ya en el taller como dibujante en la oficina de ellos y ganaba muy poco dinero, por supuesto. Y ahorita te platico por qué te digo lo de la poca paga, porque eso detonó todo lo de la vida de los antros, ¿no? Y yo pues, me aburría mucho de estar dibujando y pasando en limpio libreros, lavanetas, etcétera. Entonces como que muy rápido me fui colando entre ellos y para la 4ª semana yo ya estaba dentro de... Ellos compartían un espacio grande, una oficina compartida con 2 escritorios y una sala donde recibían a clientes. Yo para la 3ª semana ya tenía mi escritorio ahí adentro. O sea, muy rápido como que me puse mucha pila, les di muchas soluciones, se sentían muy cómodos con lo que iba yo agarrando. Podía atender a los clientes solo, aunque yo tenía 22 años, era un escuincle, y lo podía hacer con mucha gracia, y como que se fue fortaleciendo muy rápido esto, aunque duró muy poco ese trabajo,
estuve 1 año y medio con ellos porque me fui a hacer una maestría. Sí me sirvió demasiado, aprendí tremendamente y era de verdad un despacho sumamente exitoso, donde Pepe Ortiz de la Huerta era quien diseñaba todas las casas se permeó muchísimo su estilo en los 90s, finales de los 80s y todos los 90s, y Ernesto, que era su constructor de cabecera, lo hacía todo con excelencia. Y luego ellos tomaron caminos separados porque Ernesto empezó a tener un poquito más de inquietudes contemporáneas y Pepe era más tradicional, y se fueron como, digamos que distanciando los estilos personales de cada uno, ya no comulgaban, entonces decidieron separarse, que cuando yo regreso de mi maestría ya estaban separados y no pude retomar ese trabajo que yo les había prometido volver con ellos a seguir creciendo ahí, ¿no? Entonces, cuando regreso, pues ya estaba desaparecido ese despacho. ¿Dónde hiciste tu maestría? Mi maestría la hice en artes visuales en Harvard Extension School. Sí, en Harvard, pero en el Extension School. Yo tenía mucha necesidad, como que tenía mucha inquietud de salirme de Monterrey con mucha prisa, porque sentía que si me quedaba trabajando ya me iba a quedar inmerso y tenía mucha necesidad de explorar otra experiencia, otro estilo de vida, conocer a otras personas. Y con mucha prisa tomé este programa que me aceptaron muy rápido y convencí a mi papá que me dejara irme a hacer esa maestría. Y la verdad que lo disfruté también inmensamente, me abrió mucho la cabeza, aprendí demasiado de muchos maestros fuera de serie y bueno, la ciudad de Boston y todo lo que estuve viendo a los alrededores durante ese año y medio para mí fue muy enriquecedor. Entonces, al regresar de la maestría, pues regreso a pedir trabajo con Ernesto y me dice, no, ahorita pues nos separamos y yo no quiero ahorita ningún socio porque como que quedamos un poco, digamos, como ciscados del proceso de separación, como que no es tan fácil. Entonces decía, yo me quiero tomar un tiempo y quiero estar trabajando en mi despacho solo, etcétera, ¿no? Entonces, Gonzalo, mi socio actual, que era mi compañero de generación del TEC, él ya estaba despachando en un pequeño townhouse ahí en el Pedregal, y a mí de pura casualidad una tía mía me llamó para ver si le hacía una tienda, una franquicia de C12, que es de estos de Inditex, de ese grupo, una tienda de una de las marcas de Inditex, que ya te dan todo el diseño, pero hay que ejecutarlo. Entonces, yo feliz de la vida porque no tenía trabajo ni dinero para vivir, porque mi papá era muy, muy exigente. Y en el momento que yo me gradué, en ese momento se acabó todo. O sea, de verdad. Me quitó la tarjeta, todo era ya te toca a ti, ¿no? Fue muy, muy tajante y creo que me sirvió muchísimo esa manera radical de cerrar la llave. O sea, te pone rápido la pila y empiezas a ver cómo le vas a hacer para no dejar nada de lo que te gusta hacer, ¿no? Entonces, bueno, comienzo a hacer esta tienda y le digo a Gonzalo, mi socio, ¿qué te parece si me rentas una de las recámaras de tu townhouse que tienes sin usar? Porque yo necesito como un escritorio, tener mi chequera. No teníamos secretaria, no tenía dibujantes, no teníamos nada, ¿no? Él tenía una secretaria abajo y era él solo también, porque pues estábamos de 23 años. Y pues bueno, así fue me meto a ese espacio y en una ida al banco, que esta historia es muy chistosa y la conté una vez en Estados Unidos, en una ida al banco a cambiar unos cheques de esta obra, estaba una pareja enfrente de mí en la fila platicando entre ellos de que a quién le diremos que pueda hacer este proyecto porque no conocemos a ningún arquitecto. Y yo con las orejas así pelonas escuchando toda la conversación en la cola de la caja del banco, pues yo decidí tocarles así el hombro, que yo soy arquitecto y yo les puedo hacer ese corporativo que andan buscando hacer. ¿En Estados Unidos? No, esto fue aquí en Monterrey. Lo platiqué en Estados Unidos en una conferencia hace recientemente. Y entonces me dicen, pues qué bien, ¿qué nos puedes enseñar para que nos muestres corporativos o oficinas corporativas y yo mostrarle a los jefes? Porque era una consultoría internacional que venía a fincarse a Monterrey y habían contratado a un contador para hacer toda la parte legal y toda la búsqueda del espacio, contratar el edificio, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, pues me salgo del banco y le hablo a mi papá inmediatamente. Le digo, papá, necesito que le hables a este tío, a este tío, a este tío y a este tío, que voy a ir la semana que entra a ver oficinas y que yo las hice. O sea, una mentira gigante, ¿verdad? Fake it till you make it. Entonces, a mí no me daba pendiente porque sabía que era una persona que no iba a conocer estos contextos en el sentido de que
eran oficinas personales, no eran corporativos públicos, digamos. Entonces, pues los llevé a ver 3 o 4 espacios, les encantaron, nos tomaron fotos, que era cuando se revelaban, las mandaron y nos contratan, ¿no? Nos contratan, pero para todo este circo, yo me sentía súper incapaz de hacer un piso completo en la Torre Comercial América sin experiencia. Entonces le digo a Gonzalo, ¿cómo ves si nos lo echamos juntos? Porque siento que se me va a salir de las manos y me da muchísima ansiedad no poder tener el conocimiento y el control, etcétera, ¿no? Entonces me dice, sí, qué padre, vamos a colaborar en este proyecto. Y le digo, y para no pelearnos nosotros, teníamos una amiga que sigue siendo nuestra socia, una amiga como de la calle del Reventón y también del mundo del diseño, que había ayudado a Gonzalo con unos muebles en un antro que se llamaba La Orden. No, se llamaba, ahorita me acuerdo, otro antro. Y ellos ya habían colaborado, entonces le dije, vamos a invitar a una tercera persona para no tener conflicto de intereses y que haya como una votación y un diálogo más ameno y nosotros nunca tener confrontación. Entonces invitamos a Vicky, hicimos este proyecto juntos de una oficina que se llamaba DDI, que era una consultora. El proyecto fue súper exitoso, hermosísimo, quedó el corporativo. Y pues bueno, gracias a esa mentira piadosa del banco agarramos la primer chamba, pero todo esto te lo estoy diciendo porque así fue como surgió la sociedad de 13º Plano. Fue por una coincidencia de escuchar una conversación en el banco, porque Gonzalo ya tenía su oficina puesta bajo su nombre, Vicky no estaba trabajando y yo estaba llegando de estudiar. Y hicieron el proyecto, se sintieron bien y dijeron, pues hay que seguirle. Sí, nos sentimos súper cómodos y dijimos, pues hay que hacer una compañía. Y entonces se funda 13º Plano y regresando un poco al tema de Brands and People, que en aquel entonces se llamaba -101, Gerardo, el fundador, o uno de los fundadores, trabajaba para 3/4 de Fase, los franceses, que habían venido a Monterrey a trabajar. Y nosotros contratamos a 3/4 de Fase para que nos hicieran el logotipo original de 13º Plano. Ellos inventaron el nombre, inventaron el logo, todo lo hicieron ellos, ¿no? Y ahí fue donde yo le eché el ojo a Gerardo porque le vi la madera tan bárbara de talento, que es un crack ese güey, es fuera de serio. Y ahí fue donde yo empecé a tener un diálogo con Gerardo más directo y ahorita te platico cómo luego surge lo de los antros, ¿no? Nos acabamos este corporativo, tuvimos un ingreso bastante bueno, etcétera, etcétera, pero pues no teníamos dinero para vivir, ni para pagar la renta, ni la gasolina, ni nada, ¿no? Entonces yo siempre fui como de mucha gente, o sea, de manejarme con muchos grupos de amigos, etcétera, como que era muy bueno para promover cualquier tipo de cosa, siempre lograba convencer a la gente que llegaran a un lugar o al otro, ¿no? Entonces le digo, Gonzalo, ¿cómo ves si empezamos a rentar una vez al mes un antro, hacemos la fiesta y nos quedamos con el cover? Primero empezamos con una Navidad, ya me acordé, con una Navidad porque nos queríamos ir de viaje. Y entonces hicimos un fiestón y se atascó, costaba $100 la entrada y se atascó y entraron 2,000 personas. Me acuerdo que nos ganamos una lana de cover. Y los dueños del antro nos dicen, oye, ¿cómo ven si hacen una fiesta al mes temática y vamos pues como engranando todo y que el antro siga en la punta, etcétera? Y nosotros como creativos también transformábamos los espacios con tema, entonces se veían los espacios siempre diferentes y novedosos y con otras luces y con otras telas, y cuando no se usaba antes producir nada, ¿no? Estamos hablando del 94. Y total, pues empezamos con esa Navidad y luego una fiesta cada mes y luego una cada 15 días, y al final pues nos fue tan bien que acabamos comprando el lugar. Gonzalo y yo los compramos a los dueños y nos hicimos antreros también. A mí... Pero era el mismo equipo, o sea, era con tu socio del despacho de arquitectura, sí, o sea, socios para todos lados. Socios para todos lados. Invitamos a otros 2 amigos porque no teníamos el recurso para comprar todo el antro, pero invitamos a otros 2 amigos y nos fue demasiado bien. Estuvo como 3 años en la cúspide y alguien llegó a comprarla muy caro y lo vendimos en ese momento. Luego abrí yo otro, pero Gonzalo ya no quiso participar. Que duró 9 años y fue un ícono en la ciudad. ¿Con cuál? Habana. Ah, pues sí, claro. Sí, La Habana fue, para mí, en mi vida, en mi historia, el mejor antro de Monterrey. El mejor ever para mí también. Vivía. Para mí también, yo también ahí viví 9 años. Total, las fiestas temáticas nos empezaron a dar mucho drive con gente que observaba lo que podíamos transformar un espacio en un tema, en otro, en un color, en otro, en una calidez, en una materialidad, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que nos trajo la primera intervención de arquitectura comercial en un restaurante.
Entonces empezamos a hacer un restaurante, luego otro, y se empezaron a hacer realmente, se hizo pues, muy popular la firma porque como que estábamos muy internacionalizados, Gonzalo y yo, porque tratábamos de viajar mucho. Y era cuando realmente no había redes, no había nada que observar, tenías que comprar libros, tenías que viajar para inspirarte y darte cuenta de qué seguía y cómo estaba el baile en el mundo, etcétera, ¿no? Y pues gracias a Dios tuvimos la fortuna de poder estarnos paseando y darnos cuenta. Entonces empezamos a traer a Monterrey mucho vibe que no existía porque Monterrey era muy básico e increíble porque yo lo añoro esa parte, lo añoro todavía, que se perdió, pero era muy básico. Entonces como que había un área de oportunidad enorme en poder generar ambientes, experiencias, etcétera, cuando no existía nada más que comida norestense, sin nada de decor, en espacios genéricos, con luces blancas, ¿verdad? Todo era muy genérico. Y así empezó a surgir el trabajo para nosotros de un lugar comercial al otro, algunas tiendas que nos cayeron en esa época, que también nos dieron un poco de punch, pero eso nos empezó a marcar mucho como interioristas y tiene su pro y su contra. O sea, la gente no sabía que éramos arquitectos, nos veían mucho como interioristas y eso fue pues un poco complicado porque yo quería hacer casas from scratch y no se nos daba la oportunidad. ¿Tú crees que eso es el proyecto más difícil de que te confíe en su casa? Sí. Más que te confíe en un corporativo. Sobre todo que es de word of mouth y de lo que has visto. O sea, si no lo has visto, mucha gente le tiene miedo a hacer una cosa que nunca ha existido. O sea, vaya, que es una propuesta que no la han visto físicamente o bebido, sentido, probado, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nos fueron llamando para un proyecto y otro comerciales, primero muchos y luego nos cae la primera casa de un señor, de David Garza Lagüera, que yo adoré, que murió justo este año, y él me dio la primera oportunidad de hacer una casa formal, con presupuesto. Creyó mucho en nosotros porque éramos de verdad muy jóvenes, en ese momento teníamos 24 años, y logramos hacer de verdad un proyecto extraordinario, yo creo que por la confianza y por el compromiso y la concentración que pusimos en ella. Y esa casa luego nos trajo la de uno de sus hijos y la de uno de sus hijos nos trajo la de 6 amigos y así empezó el baile como a ir creciendo, pero siempre identificados como interioristas. Y no sé si tú te acuerdas, pero en los 90s y en los 80s no existía el diseño de interior, era más decoradores, ¿no? Había decoradores que hacían staging, pero el diseño de interior lo hacía el arquitecto, entonces no era con esa profundidad que se hace hoy día de selección de materialidad, de iluminación, de sombras, de espesores. O sea, y toda la tecnología que ahora tienen los espacios también. Muchísimo que se puede hacer ahorita y que vas amarrando, vas haciendo las cosas mucho más pro, ¿no? En aquel entonces eran como decoradores, pero bueno, luego nosotros empezamos a hacer arquitectura de interior porque como teníamos ese entrenamiento y podíamos hacer cosas o formas mucho más sofisticadas, empezamos a movernos mucho en la arquitectura de interior comercialmente y empezamos a agarrar muchísimo auge. La gente nos empezó a notar. Después en las casas lo mismo, hacíamos arquitectura de interior, plafones de madera, interveníamos algunas casas de otros arquitectos con muros divisorios o con perdón que te interrumpa, mencióname proyectos, o sea, así como mencionaste La Habana y luego sonreí, ¿qué otros lugares, restaurantes y eso diseñaste para acordarme de esos dates de cuando iba en la carrera? Pues sí, bueno, pues muchos de los actuales también, pero ¿qué te diré de los del pasado? Hicimos el Cambalay, hicimos que hasta en película salió. Sí. Hicimos el Bardot original, que yo y Gonzalo somos socios también. Hicimos el señor Tanaka, que también tiene millones de años y sigue vigente y la gente lo sigue prefiriendo. No se ha alterado nada la arquitectura y como que ya entras y dices, oye, qué agradable está. Acabo de estar hace 2 semanas y dije, wow, o sea, porque pues tiene 30 años. A mi esposa y a mí nos encanta ir a la barra del Tanaka. Tiene 30 años. El Campay lo hicimos cuando estábamos estudiando, el Campay original, que sigue idéntico. Le digo a Jorge, no manches, las mismas sillas, las mismas mesas. Todo eso lo hicimos en el 92, por ejemplo, el Campay. ¿Qué otro te digo? No, pues muchos de la ciudad. Y aparte también con gente como David o como Jorge, sí, que pues también siempre han estado empujando propuestas. Ahorita que mencionabas de ese Monterrey que fue cambiando, pues yo creo que ellos como empresarios, restauranteros, antreros, impulsaron mucho como esa apertura a propuestas diferentes, ¿no? No sé si tú recuerdas el Lantay, que para mí fue el restaurante más bonito que yo he hecho en mi vida o que hemos hecho en el despacho.
Lantay estaba donde estaba, enfrente del Hawái, estaba un Rugantino y luego se hizo Lantay cuando cerró y era del grupo de Carlos Telles y lo hicimos impresionantemente hermoso porque estaba inspirado como en arquitectura japonesa, un poco como Jean-Michel Gatti, esas texturas y esa depuración de líneas, pero tenía una iluminación y un sentido espacial de verdad que no había algo igual en el mundo, para mí en el mundo. O sea, lo veo y no lo tengo fotografiado desgraciadamente profesionalmente, porque en aquel entonces no teníamos presupuesto ni para eso, y no lo hicimos, malamente. Pero bueno, ese lugar a mí creo que puso a Monterrey en un nivel distinto. Fue antes, previo a La Habana. La Habana abrió 6 meses después de y en La Habana también trajo mucha internacionalidad porque empezó a venir mucha gente como destino al antro. Sí. O sea, se hacía la Fórmula 1, se hacían encuentros internacionales de otras cosas y La Habana era the it place to be. No, y te topabas a Cerati en un miércoles cualquiera. Sí, exacto, o sea, sí, a Juanes y al otro. O sea, era como que todo súper común. Vaya, era el antro de moda. Trabajamos mucho para mantenerlo esos 9 años. Y también ahí creo que, o sea, para mí, o sea, conecto muchas cosas con eso, ¿no? Porque también, por ejemplo, La Habana siempre fue, para mi generación, o sea, lo que empujaban de diseño, de fotografía, como propuesta conceptual alrededor de un antro. Sí. Fue, creo que el de los primeros que empezaron las cosas diferentes, ¿no? Sí, de apostar sí. A una dirección de arte, sí. Apostar a unos anuncios que justo pues Rick y mis amigos en Face diseñaron mucho también para La Habana, ¿no? Y que iban empezando y, o sea, como que también es un proyecto que, pues de mucho de lo que me platicas lo veo ahí, ¿no? Sí, y fue súper increíble experiencia de haber sido parte de La Habana con mis socios. Nos divertimos como enanos, pero trabajamos como burros, de verdad. Todas las semanas teníamos una fiesta extraordinaria y siempre fueron exitosas. Tenemos 1000 y pico de personas diarios, jueves, viernes y sábado, por 9 años, que luego por la inseguridad lo tuvimos que cerrar de un día para otro, pero fue por la inseguridad de Monterrey. Seguía en su peak. Fue muy triste tenerlo que dejar por eso, pero bueno, pues ya se marcó una etapa y se acabó esa parte, ¿no? Oye, Mauricio, y platicábamos de como este camino del arquitecto, ¿no? Donde, sí. Pues, unos corporativos, tiendas, proyectos comerciales, llegando a las casas, ¿no? Hasta que ya llegaron a las casas, tuviste estas oportunidades. Sí. Y hoy por hoy, pues, yo creo que es de lo que más hacen, ¿no? Es lo que más hacemos. Yo creo que el 70% es residencial. Y tienes una manera de aproximarte, un proceso. O sea, ¿cómo haces lo que haces? Pues mira, te digo, en aquel entonces colaborábamos con muchos arquitectos establecidos como Rafael Adame, Ernesto Vela, pues ahora con Bernardo Pozas también hemos colaborado mucho. O sea, hicimos muchas casas con estos grandes arquitectos que al principio había resistencia, con Jorge Loizaga, que hemos hecho muchos proyectos también incluso. Había mucha resistencia a nuestra propuesta porque no la habían vivido o sentido y como que poco a poco, al terminar cada proyecto, acabamos tan contentas ambas partes que luego empezamos a fluir mucho con varios despachos a la vez y estuvimos generando casas, pues no sé, 15 casas al año, 5 de cada arquitecto por unos 15 años consecutivos, donde ya era muy entendido dónde pisaba uno, dónde pisaba el otro. Los clientes siempre se sentían súper cuidados y nunca pagando doble la partida, porque ya lo teníamos muy desmenuzado. Entonces, ahí estuvimos trabajando mucho tiempo con varios arquitectos de los grandes de Monterrey, hicimos proyectos muy, muy interesantes y algunas casas nos salían from scratch con arquitectura y hacíamos una y hacíamos otra y hacíamos otra y poco a poco ya se empezó a pasar un poco la voz de que también hacíamos arquitectura y hoy por hoy lo que más disfruto es sí tener ambos controles porque siento que puedo llevar el lenguaje hasta la última consecuencia, digamos, de pensamiento, ¿no? Uh-huh. De lo que traemos en la cabeza. Pero el approach que ahorita me preguntabas o cómo llegamos a... Nosotros de verdad tenemos, y a lo mejor lo dicen muchos otros despachos, pero siento que tenemos una versatilidad inmensa en estilo. Aunque nuestro despacho sí es reconocible y tiene un estilo a veces que sí lo puedes leer, siento que es mucho más por la calidad de los terminados, digamos que la cantidad de layers que ponemos que no sean en exceso, que perduren en el tiempo, que esto, que el otro. Sí te das cuenta que intervenimos, pero nunca son iguales o parecidos. Y eso siento yo que es mucho porque
o nos aburrimos muy rápido porque somos muy inquietos por tanto viajar y tanto ver. Y también la otra es que nos interesa mucho, mucho, mucho que las casas y que los usuarios de las casas se sientan de ellos, o sea, que no se sientan de treceavo. Y las casas son súper complicadas porque pues creo que no puede haber un proyecto más personal que tu casa, 100%, tu patrimonio, tu vida, sí. ¿no? O sea, ¿cómo rompes o cómo llegas a entender a las personas a las que les diseñas? Pues en entrevistas, o sea, primero tenemos la primera entrevista, generalmente hago preguntas de cuántos miembros de la familia son, edades, dinámicas, actividades, metraje que quieren. Pero eso es lo típico. Eso es lo típico. ¿Cuál es no quiero decir secret sauce, pero cuál es dónde pues, entra ese feeling? Yo siento que lo que más me da a mí la primera pauta para empezar a detonar es que yo los llevo normalmente a 5 visitas de casas diferentes y empiezo a ver las reacciones al entrar, al tocar, al ver. Y yo soy muy observador y tengo una habilidad muy cañona para leer a las personas cuando están emocionadas y cuando están angustiadas y cuando están inconformes, ¿no? Entonces, esas visitas que duran una tarde completa de 3 horas o lo que sea, a mí me enriquece mucho cómo voy leyendo al cliente, lo que le mueve, lo que no le mueve, lo que le gusta, lo que le disgusta. Pero inmediatamente por la cara o la parte emocional que empiezo a leer es cuando digo, esta casa va a ir por aquí y tiene que ser con esta materialidad porque si no nos vamos a salir de rango, depende de la conversación que haya tenido, etcétera, etcétera. Y empiezo yo muy pronto a ganármelos en ese sentido de que se dan cuenta que mi primer approach es muy a su estilo, se da cuenta también la persona que estamos llegando al número que queremos llegar, entonces se empiezan a soltar y a empezar a sentir un poco menos de temor de que esto se escale y se salga de control como pasa muchas veces. ¿Tú crees que ese es como el primary concern de los clientes? 100%, es muy desgastante. Yo que hice mi casa recientemente fue 1 año y medio tremendo. O sea, yo ya sabía lo que iba a costar y no se iba a desfasar, pero estuve así 1 año y medio. O sea, y ahí me puse en su lugar y digo, wow, o sea, no nada más te quita tiempo de estar revisando por 1 año y medio, que es casi un full-time job, sino que además estás siempre en alerta de no desfasarte o de no hacer cambios o de poner mucha atención en lo que estás decidiendo para que no te cueste la segunda vez, ¿no? No tenerlo que hacer y que te cueste 2 veces, vaya. Pero bueno, yo siento que mucho ese recorrido me da la lectura y luego empiezo a hacer los primeros approaches más aterrizados y atinados. Y cuando yo realmente funciono positivamente cuando la gente se emociona. Cuando la gente la siento sin expresión, que a veces me pasa muy poco, pero a veces me pasa de que no tengo la lectura, no lo puedo entender, no doy mi mejor versión, no adrede, sino que siento que a mí la emoción es lo que me apachurra los botones creativos y me hace florecer muchísimo más la cabeza y hago propuestas mucho más interesantes cuando veo que van a sentir un poco lo mismo que yo estoy sintiendo al dibujar, ¿no? Eso me encanta. O sea, tu diálogo es con esas emociones. Sí, es con esas emociones. Y a mí me interesa mucho como, o sea, el nicho en el que estás, porque al final pues sí es arquitectura de interiores, pero esa arquitectura de interiores high-end o esa arquitectura de interiores, no sé, categoría AAA o no sé cómo llamarle, que al final también demanda mucho más que arquitectura e interiorismo, sí, ¿no? Demanda un conocimiento de arte, demanda un conocimiento de diseño coleccionable, ¿no? O sea, hay muchas aristas sí, que entran en juego y también, pues supongo que también son clientes bastante demandantes porque también tienen conocimientos y también tienen opinión y también tienen gustos, claro, con los cuales tú tienes que dialogar. Sí, ¿no? sí. Entonces, platícanos un poco de este mundo, ¿no? O sea, de este mundo y de cómo un proyecto, cómo haces un todo de un proyecto cuando hay muchos lados que tienes que estar cuidando. Sí, pues bueno, es muy exhaustivo el trabajo. Sí, la arquitectura de interior que nosotros hacemos es de alto nivel o high-end, no sé cómo llamarlo en español. Sin embargo, no está peleado con presupuestos. O sea, el high-end no está peleado con presupuestos. Nosotros podemos llegar a un número, sin exagerarlo para abajo, ¿verdad? Pero podemos llegar a un wish o a un deseo de un cliente de no pasarte de X o Y rango.
y hacer cosas extraordinariamente bellas y con propósito y perdurables y que, vaya, y que siempre te estén hablando y dialogando durante un tiempo, ¿no? De Pero vida. también es muy padre cuando puedes especificar. Sí, que no tienes límites, no por el dinero, sino que qué padre tener una gama más amplia de posibilidades de materialidad, ¿no? Entonces, pues sí, tiene que ver mucho el comienzo de acercar la materialidad y el alcance que pueda tener ese proyecto, el presupuesto que sientes que va a tener la casa. Nosotros normalmente en la primera entrevista les damos rangos medios, bajos y altos de interiorismo, pero sí son trabajos, como te decía, muy exhaustivos, que ves todas las disciplinas, porque filtramos la ventana, aunque el arquitecto la decida, yo tengo que saber el color, las aperturas, la materialidad de las paredes, dónde tengo que poner una textura que le quite lo frío a la otra, dónde tengo que poner una reflexión que le quite lo mate a la otra, para poder tener estas capas sutiles y que no sepas qué es lo que te está hablando, pero la casa te va hablando y te hace sentir tan cómodo, que eso es lo que nos ha traído tanto trabajo. Que la gente llega y no se quieren ir, y además como que poco a poco te vas maravillando, porque Treceavo lo que sí tiene es esa sutileza de materialidad que la descubres después de estar sentado un tiempo. O sea, a lo mejor no es visualmente tan impactante, pero ya que te sientas y respiras, empiezas a darte cuenta de que esta tiene una textura rugosa, esto está mate, esto tiene reflexiones, esto es espejo, esto es lo que sea, ¿no? Y esa combinación de materialidad o esa combinación de textura creo que es uno de nuestros grandes fuertes. Y nunca las exageramos, porque creemos que muchas cosas a la vez te dicen nada. O sea, tienes que tener un diálogo muy preciso entre las partes y que se hablen y se activen unas a las otras. Y ahorita que hablabas del arte, bueno, nosotros sí somos muy fanáticos del arte contemporáneo y moderno, por supuesto, del arte en cualquiera de sus modalidades. Somos fanáticos y sí tratamos de integrar el arte a nuestros proyectos en el rango que se pueda. Cuando tenemos presupuesto para diseño coleccionable lo hacemos y lo buscamos con mucho cuidado para que sí realmente sean inversiones de largo plazo. ¿Cuál es tu go-to? Híjole, pues en todos lados, pero pues compramos mucho en Carpenter's Workshop, compramos pues en Rue de Lille. Tenemos 3 o 4 galerías en París que nos han vendido cosas extraordinarias, en Sputnik. ¿Y algún diseñador o algún estilo en particular que cuando tengas oportunidad intentas meter algo? Por ejemplo, Vincenzo de Cotis me encanta, que me fascina su trabajo en lámparas y en mesas, me gusta muchísimo. Santiago Carbonell me encanta también. Me da gusto escuchar cuando la gente menciona ese nombre. Sí, me encanta. Y pues bueno, ahorita te platico un poco de la parte de Collectible Design, que nos tuvimos que poner a estudiar, obviamente, porque tuvimos una oportunidad muy buena de un cliente que quería toda su casa coleccionable con un presupuesto altísimo, que no sabíamos cómo lo podíamos, digamos, distribuir, porque decíamos, es tanto que no se puede, o sea, no se puede con tanto dinero que nos va a sobrar la mitad. Y cuando te metes en esa industria, sí, un súper problema en nuestra cabeza, pero ya que empezamos a estudiar todo y empezamos a hacer las giras mundiales, a conocer estas piezas y todo lo que teníamos que hacer, porque él quería todo lo quiere único, one of a kind, hasta las telas, las quiere para su casa y que no existan. Entonces ha sido un reto muy importante, y ahí te das cuenta que, bueno, nos dimos cuenta que con un presupuesto tan enorme, porque o sea, hasta no sé si se puede decir, pero igual y no conviene, pero un presupuesto tan enorme, ¿cómo te lo gastas inteligentemente para que se pueda multiplicar y que sea como si estuvieras comprando arte contemporáneo y no lo conocíamos nosotros el mercado, ¿no? Entonces nos fuimos asesorando con expertos y fuimos aprendiendo, porque no nada más es que te guste la pieza, sino que tenga un futuro, porque lo que está haciendo esta persona es que está diversificando su portafolio en este rubro como una parte de su portafolio. Es mucho dinero el que puso en ese rubro en particular. Y tiene muchos otros negocios, pero bueno, como que está diversificándose. Entonces tiene arte, tiene ahora Collectible Design y Real Estate y su empresa, ¿no? ¿En arte también tuviste que especializarte o hacer algo en específico? El arte lo he ido aprendiendo orgánicamente a través del tiempo. Yo siempre amé el arte, o sea, siempre fui fanático de la pintura y la escultura. Te digo, desde muy niño como que me tocó crecer en estas casas de amigos de mis papás y de mis abuelos, que yo me maravillaba y no le podía creer que tenían estas grandes colecciones.
Cuando Monterrey pues, era chiquitito, había pocas familias, pero cuando lo hacían todo con excelencia. Y luego se perdió, luego volvió y ahorita está perdido otra vez el coleccionismo un poco en Monterrey. Pero desde muy niño empecé a observar y a grabarme nombres y a abrir libros, etcétera. Y luego empecé a coleccionar pues muy joven, a los 20 años, compré mi primer pieza. Y iba mucho a las exposiciones locales, sobre todo las de arte actual. Iba a decir, con Memo, obviamente. Sí, sobre todo a esas que gran parte de la primera parte de mi colección es casi toda de esa galería. Y que siempre tenías la oportunidad de ir a la charla antes del opening y luego entender. Me recibí después y gozamos mucho. Memo era fuera de serie, sus historias, su conocimiento, su calidez, su sentido del humor tan increíble. Hasta tuvimos unos talleres en su casa de García un tiempo, como unos 2 años, unos talleres de arte que los íbamos a tomar los martes en la noche y regresábamos para dormir acá, ¿no? Muy, muy interesante. Pero poco a poco, a través de los viajes, yo fui descubriendo el mundo del arte y de las ferias y aprendiendo y comprando para mí, comprando para clientes. Y una vez que estás engranado un poco en eso, que empiezas a ser cliente de las galerías de cualquier nivel en el mundo, pues te empieza a llegar más información y más información y más invitaciones. Y fui creciendo mucho mi conocimiento en el arte contemporáneo, pero orgánicamente, nunca lo he estudiado. ¿Y los proyectos internacionales? O sea, porque igual, desde que yo conozco tu despacho, siempre he conocido el proyecto en Monterrey, pero el proyecto en Aspen, y el proyecto en Monterrey, pero el proyecto en Dallas, y el proyecto en Monterrey, pero en Austin, ¿no? Y justo, pues tienen una oficina en Dallas, ¿no? Tenemos oficina en Dallas. Sí, mira, Jorge, ¿cómo se fue dando eso? Eso, a los 10 años de tener 13º Plano fundado, empezamos como a tener mucha inquietud de ver cómo podíamos crecer, porque sabíamos que el mercado de Estados Unidos pues, es inmenso en términos económicos, o sea, hay mucha más gente que puede pagar ese nivel de diseño. Hay mucha más población y la gran mayoría de la población tiene un poder adquisitivo cómodo donde pueden estar haciendo proyectos, ¿no? Migramos con el afán de empezar el despacho porque nos cayó primero un restaurante por una persona que vino de Dallas a Monterrey, conoció un restaurante de los nuestros, se maravilló y quiso hacer una como réplica o similar en Dallas, ¿no? Nos contratan, empezamos a ver como que podíamos tener ya un poquito más de engrane ahí en esa ciudad o más dinámica. Y Gonzalo en ese momento estaba soltero, yo ya estaba saliendo con mi ex, con Sofía. Gonzalo estaba soltero y dijimos, bueno, ¿qué te parece si te vas a vivir a Dallas un tiempo para ver si logramos abrir brecha y empezar a internacionalizarnos y de alguna manera? Y era el Design District más grande, es el Design District más grande de Estados Unidos, entonces como que está de pechito hasta 1 hora de vuelo, etcétera, etcétera. Entonces nos fuimos para allá y como por unos 8 o 10 años Monterrey mantuvo la oficina de Dallas, porque aunque sí tenía trabajo, pues allá los salarios, la renta, todo es más caro y salíamos tablas o salíamos muy apenitas, entonces como que Monterrey le ponía siempre, ¿no? Pero poco a poco pues fuimos y lo mismo, agarrando la primera gran oportunidad y luego el word of mouth se hace 3 y luego de 3, 9 y así te vas, ¿no? Y ahorita gracias a Dios está el despacho fuertísimo en Estados Unidos y efectivamente como dices tenemos obra pues, en Austin, en Nueva York, en Chicago, en Utah, en Montana, en Colorado, en Miami, en muchísimas ciudades americanas hemos estado trabajando con proyectos extraordinarios, casas, apartamentos, restaurantes, y la gran mayoría de los clientes americanos los maneja Gonzalo, mi socio, quien se quedó allá en la oficina de Dallas. Algunos los manejamos desde Monterrey, o algunos proyectos internacionales que son de regios los manejo yo por estar aquí en corto en las juntas, aunque use mi team americano, ¿no? Pero así se fue dando. Ahorita lo que queremos hacer también es como que ya ver si logramos en un rango mucho más chiquito, porque no hay ni los espacios ni los presupuestos, porque la gente ya es más consciente, empezar a migrar a hacer arquitectura comercial en Europa. Primero comercial queremos y luego residencial, porque la residencial, como te digo, es muy limitado los espacios y la gente no tiene esa costumbre de transformar los espacios en todo nuevo en esto, ¿no? O sea, son más de rescatar y de conservar. Entonces queremos primero migrar a la parte comercial, a ver si lo logramos. Tenemos que primero establecernos en algún punto y de ahí partir para ver qué oportunidad podemos agarrar. Me encanta que todavía
a estas alturas del partido todavía sigan teniendo esos sueños y esas ambiciones, ¿no? Sabes que más que estamos agotados, exhaustos, más que querer más trabajo, lo que queremos son como vivencias, o sea, como nutrirnos de otras cosas, de otros estilos de vida, de ciudades donde hay comunidad y que no son de carro como Texas y México, que ya sabes, no hay comunidad a pie. O sea, como que tener esas oportunidades de pasar tiempo en estos lugares, aprender de eso y nutrirnos como personas. O sea, yo creo que es más eso, como que salirte del contexto a nosotros es lo que nos da descanso. Uh-huh. La rutina para nosotros es súper abrumadora porque somos muy, muy exigentes, Jorge, de verdad somos súper exigentes con nosotros mismos, con la gente que nos ayuda en el despacho, que tenemos aquí en Monterrey tenemos 46 personas, en Dallas tenemos 12, todos súper comprometidos, gente de primer nivel, que adoro, admiro, agradezco tenerlos y que siempre se quedan. O sea, tenemos un equipo bien sólido que el que entra ya no se va. O sea, como que de verdad es un equipo muy sólido, muy comprometido, y yo creo que los clientes lo notan porque gracias a Dios hemos sido muy favorecidos, no solamente por el diseño, sino por todo lo que engloba el servicio y digamos que darle toda la vuelta a un proyecto y a esos año y medio, 2 años de trabajo y cerrar los proyectos con broche de oro, pues se nos ha dado mucho, pero por la exigencia que tenemos sobre el despacho y nosotros mismos y obviamente la honestidad siempre ante todo con el cliente, ¿no? Ahorita que hablábamos de proyectos internacionales, me estabas platicando antes de grabar de un proyecto en Florida que es como atípico a lo que hacen, pero que también es como un gran show, ¿no? Sí, es en Nueva York. ¿Es en Nueva York? Es en Nueva York, sí. ¿Kips Bay? Se llama Kips Bay. Uh-huh. Es un show house donde invitan a un número de diseñadores, dependiendo del tamaño de la casa, a transformar la casa. Dividen los espacios, la sala se la dan a uno, la cocina al otro, la biblioteca a otro, un baño a uno, una recámara a otro, etcétera, ¿no? Entonces te dan todos los espacios, los dividen entre todos los diseñadores invitados y cada quien transforma su espacio en su modo, ¿no? O sea, en lo que se imagina en ese espacio particular. No tiene que tener una congruencia de un espacio al otro, o sea, cada quien hace lo que quiere en su lugar. Tenemos el compromiso de devolver la casa como la encontraste, pero este show house lo que tiene es que tiene muchísimos visitantes de todo el mundo y te trae, además de que te puede traer trabajo, clientes que te ponen en el mapa, te observan en redes y pues te pueden tener una llamada a algún proyecto de primera. Obviamente también ayudar a esta causa que es increíble. Y pero se me fue la onda lo que te iba a decir se me fue, ahorita me acuerdo. Y bueno, otro de los grandes beneficios es la gente que conocemos alrededor del evento. O sea, estamos durante 10 días todos los diseñadores estos en la casa metidos con una crisis atrás de la otra, albañiles, eléctricos, plomeros, tapiceros. Ya sabes, no me pises, tú no puedes pasar ahorita, y unos dramas así de pánico. Entonces se vuelve una comunidad increíble, nos hacemos amigos de grandes personas. ¿No es la primera vez que lo hacen? Es la segunda vez. Okay. La primera vez lo hicimos en Dallas, que abrió en el 2022, y lo puedes hacer cada 3 años solamente. Y esta es la matriz Nueva York, y pues está muy interesante. La lista no la tengo toda al dedillo, pero pues van a intervenir la casa gente que yo admiro muchísimo, de todas partes del mundo y de Estados Unidos, la mayoría de Estados Unidos, pero otros de todas partes del mundo, como nosotros, y se hace una comunidad increíble. Conocemos a los editores de la gran mayoría de las publicaciones de arquitectura y diseño del mundo, que vienen a entrevistarte, que vienen a la rueda de prensa, que bueno, pues obviamente recorren todos los espacios, se sientan contigo. Entonces te trae muchos beneficios de todo tipo en la industria y eso pues permite que tu trabajo sea visto en otras partes o en otros lugares y que te contraten y seguir permeando un poco este afán del diseño, ¿no? Qué chido, qué buena experiencia. Y ahorita mencionabas albañiles y esto. ¿Cómo fue
o sea, los contrastes de construir y trabajar en México con Estados Unidos, ¿no? Es como, siento que es otro juego, ¿no? Es otro juego. Mira, es igual de lento y de frustrante porque de verdad es lo mismo, un poco lo mismo. Lo que sí tiene Estados Unidos es que hay una limpieza que digo, no entiendo cómo lo logran. Tú entras a las obras y no ves nada tirado, no ves montones de arena ni de grava, ni siempre está todo impecable. Por alguna razón, las ciudades exigen mucha limpieza, pero es más la cultura de la obra que la ciudad en sí, a la que, o sea, se hace per se. Y los tiempos son los mismos, la misma frustración. Lo que también veo muy padre de Estados Unidos es la herramienta que usa la gente. Porque aquí pues lo hacemos con las uñas, ya sabes que nunca hay dinero ni para las herramientas, entonces la pobre gente se vuelven unas truchas para poner unas placas de mármol y las ponen con su propio cuerpo, las van amasando con su cuerpo hasta que se asientan y bailan dos personas arriba de la placa, no sé si te ha tocado ver. Sí. Y allá no, allá tienen un aparato que lo hace, o sea, o andan en el scaffold con zancos empastando y aquí los pobres andan colgados de una escalera con un andamio chueco tratando de enyesar algo, o sea, como que la herramienta también me llama mucho la atención, que debemos nosotros de ser más conscientes que la fuerza física de los hombres no puede estar abusada de esa manera. Sí. ¿Sí me explico? Sin embargo, pues el mexicano es muy creativo y siempre tiene trucos para hacerlo mejor, aunque sea con su propio cuerpo. Sí, se convierte en un trabajo más artesanal 100%. en muchas veces, ¿no? Sí, o sea, y también más flexible. O sea, estoy seguro que las cosas que puedes lograr aquí con esa flexibilidad. Sí, totalmente. ¿No? Allá las locuras, cuando se nos ocurre una locura, o es inviable porque el código de la ciudad no lo permite, o es costosísimo, entonces no se vale. Y aquí hacemos lo que queremos y todo sí se puede y vamos a ver cómo y ya sabes, se hacen mil cosas muy fuera de serie en México porque no tenemos esas limitantes, digamos. Oye, Mauricio, y ya así habiendo platicado de tantas cosas, ¿cuál crees tú que tuviste un proyecto que fue como tu big break, de un antes y un después de este proyecto? Híjole, sí, yo creo que fue una casa que yo adoro y que adoro mucho a los dueños, que es de Magali Marcos y Federico Valdés. Es una casa que hizo Rafael Adame, pero que yo le metí muchísimo cariño porque la clienta, además de que es mi gran amiga, sabe apachurrarme los botones correctos y fue una casa que hoy día sigue siendo de los proyectos más extraordinarios que he visto en mi vida, no nada más hecho, sino visto. Ahora que les mande las fotos voy a mandar algunas de esas. Y yo siento que esa casa sí fue un parteaguas en que la gente entendiera lo que es el buen vivir. O sea, aunque no costó lo que algunas otras han costado más, digamos, fue la parte creativa, que sí es una casa muy importante, de mucho presupuesto y lo que tú quieras, pero siempre buscamos cómo no irnos por las ramas del dineral, o sea, siempre buscamos acotarnos y que quedara increíble sin tirar o sin gastar de más, digamos, o sea, sin excesos de lujo, pero muy, muy hermoso. Esa casa siento que sí fue un parteaguas en esta ciudad para enseñarle a la gente cómo se debe de vivir bonito. Y ¿Qué crees tú que proponía que le faltaban a esa otra propuesta local? Pues una dinámica social, o sea, una dinámica social de que los espacios funcionen con grupos grandes, chicos, o sea, como que tienes que hacer un análisis bien importante de cómo va a circular los invitados, la familia, cómo van a vivir ellos, cómo va a vivir cuando están acá con raza, etcétera, ¿no? Y mucho de eso lo traes tú de haber crecido en esos ambientes 100%. Muy sociales, ¿no? Y seguir siendo un gran anfitrión, seguir siendo pues parte de todas estas dinámicas, ¿no? 100% sí. Y yo sigo siendo de mucha gente, entonces como que siempre se me ocurren layouts para que funcione la chorcha o que funcione la fiesta o que quepan todos los que están acostados en las recámaras de huéspedes, en una casa de playa, etcétera, ¿no? Que siempre todo esté integrado, que no haya segregaciones. Entonces, bueno, esa casa para mí, como que ahorita es la que se me viene a la mente, aunque te digo que David Garzalagüera fue mi primer big break y lo agradezco enormemente. Y yo creo que tu casa la que te hiciste, sí, pues también yo creo que es un segundo big break. Digo, sí. La he visto por todos lados y además no creo que haya como una mejor tesis para alguien para un arquitecto que hacer su propia casa, ¿no? Qué bueno que la mencionas, Jorge. Yo estoy ahorita enamorado de mi casa y yo creo que voy a estar enamorado forever porque es una casa muy, muy padre que te voy a invitar pronto. Me fascinó hacerla. Fue una casa que se gestó una noche en Dallas. Yo estando en un hotel, como que se me vino a la mente la planta. Yo tenía ese terreno ya de tiempo y dije, ya lo voy a hacer porque si no, el terreno tengo el dinero ahí metido y no lo estoy disfrutando.
Entonces me puse a dibujar a las 10 de la noche en un hotel, en un plano que tenía de un cliente, y de verdad a las 3 de la mañana había acabado el proyecto a mano y no le moví un centímetro. Wow. O sea, se cuajó de esas cosas que se dan en una noche. Y no lo podía creer. Y luego dije, no puede ser que me haya salido a la primera, déjame hacer otro. Y hacía otro y me regresaba a ese. Y luego hacía otro, hice 3 proyectos diferentes. Finalmente me regresé a este y lo adoro cómo se vive. Es una casa muy compacta, pero a la vez muy espaciosa. Muy, muy espaciosa, pero todo está a tiro de piedra. La materialidad tiene demasiada... ese es el feel que te da la casa. Tiene una materialidad muy, muy cálida, muy conocida, que hace que no te comprometas en la moda o en el tiempo que estamos viviendo. Y sobre todo tiene formas muy familiares a la mente, porque hice una A-house muy simple, donde es como si un niño dibujara una casa, así la dibujé. Y esa forma básica, digamos, es lo que rige toda la arquitectura y lo hace que se vea una casa, te digo, sin pretensión sin una pretensión de seducir a través de las formas, sino como que te abraza por la familiaridad de la forma. Cuando, ahorita que decías de que llevas a clientes a ver casas, ¿los lleves a ver esa casa? Sí. Digo, es la que tienes más fácil acceso, Sí, supongo, últimamente los he llevado mucho. La casa tiene apenas 2 años y medio. Y sí los he llevado mucho y la gente sí se sorprende porque es una casa que no es la típica casa que yo he hecho y muchos de mis clientes han estado en casas que ya yo he hecho antes. Y es una casa que no tiene pasillos, no tiene hall de entrada. Es muy particular, muy, muy particular del bar. Te la hiciste tú a tu medida, tus gustos. Y también creo que, pues ya sin hijos, sí, en la casa, sí, ¿no? Sí, viven conmigo ahorita. Sí, todavía uno de mis hijos vive conmigo de planta y el otro va y viene. O sea, sí, siguen en la casa. Pero es una dinámica muy diferente. Sí, es una dinámica muy diferente. Tienes 4 hijos. Tengo dos. Dos hijos, perdón. Sí. Tengo uno de 23 y una niña de 20. Y mi hijo está estudiando fuera ahorita, pero vive en la casa. Es que yo me separé. Y entonces mi hijo vive en la casa, mi hija vive con su mamá, pero ahí viene los fines de semana o entre semana acá o así, ¿no? Y la usan mucho también, que eso es la idea. Yo hice una alberca con un cuarto de alberca abajo en el jardín, porque tiene un pequeño desnivel, y entonces ellos siempre ponen casa. Me fascina que sucede todo el tiempo. Yo soy de mucha gente, como te platico. Entonces me fascina hacer fiestas. Si están mis hijos también caen con amigos. O sea, me encanta que la casa esté viva todo el día. ¿Cuál fue tu capricho en tu casa? Forrarla de una cantera. Pues fue costoso, fue ultra latoso, porque yo hice un tejido de tabletas cortadas a mano con unos ángulos muy precisos que hace las pieles laterales de toda la casa, y toda está forrada de esta misma piedra que es una cantera de Puebla negra. Pero no nada más fue caro, sino que fue de verdad tremendamente latoso la precisión de los cortes y el acomodo, al grado que solamente una pareja pudo hacerlo. O sea, nada más tenía 2 personas forrando la casa. Entonces tardó 1 año y medio el proceso. Pero si tú lo ves, no lo puedes creer. O sea, de verdad que esas tabletas y esa materialidad dentro de la forma tan común que tiene la casa es lo que lo hace tan sofisticado. Tiene como un peso de mexicano, pero a la vez la siento como una cabaña urbana o como algo digamos, de Suecia. O sea, como que tiene unos aires ahí por la familiaridad de la forma en A-House, ¿no? Sí, no, la verdad es que digo, no he coincidido, no he estado en la ciudad un par de veces que me ha tocado recibir una invitación a alguna cena o algo de las que hosteas, pero en las fotos que he visto, pues creo que sí es una casa que, si veo la foto, lo último que pienso es que está en Monterrey. Sí, porque también tengo la enorme fortuna de que colindo con un parque todo alrededor de mi frente del terreno, entonces el jardín se ve de 1 hectárea y pues no, ¿verdad? O sea, oye, y ahorita que estábamos hablando de caprichos y te toca a ti muchas veces seleccionar obra de arte o sugerir obra de arte, ¿cuál ha sido esa pieza que digas que, pues sí, que dices, me salí con la mía, o wow, que pude colocar esta pieza, o wow, que pude poner en un proyecto mío esta pieza de arte? Híjole. Es que han sido tantas importantes. ¿Qué te digo? Déjame pensar. Es que no te sé decir cuál, o sea, pero
Y te ha tocado poner desde jóvenes hasta no tan jóvenes, ¿no? Porque siempre Sí, te veo en no. los openings de galerías contemporáneas, actuales, ¿no? Sí, Te he visto, claro, ¿no? siempre te veo con Colector, con Chuy, ¿no? Pero también siempre te veo en Maco y siempre, o sea, estás en todos lados viendo y activamente buscando Activamente buscando. esa sí. siguiente pieza, ¿no? Sí, y no, yo de verdad que yo soy muy visual, o sea, claro que me encanta invertir bien, pero normalmente no estoy buscando un artista, sino estoy buscando la pieza. Ok. A veces algunos clientes están buscando un artista en particular porque quieren coleccionarlo y buscamos la pieza clave. ¿Te ha tocado que te digan esta y esta obra? A partir, o sea, que las obras, que el arte tenga tanto peso que tengas que partir de ahí para diseñar. Sí, sí me ha tocado, claro. Me ha tocado tener que poner, pues, sí, o sea, unos murales, por ejemplo, que me tocaron rescatar de una casa, que incluso los desmontamos, o sea, trajimos unos expertos de unos murales de una hermana de mi mamá que tenía unos murales increíbles de Julio Galán en su casa, que era un gran amigo de ella. Cuando vendió la casa no se los quisieron pagar, entonces quitamos las paredes y nos las llevamos a Que su... costaban más los murales que la casa, tal Pues vez, sí, ¿no? o sea, pero un además mural era, de Julio era como Galán. que pues no te los voy a dejar porque pues no, o sea, Sí. los pagas o me los llevo. Entonces, esa, por ejemplo, fue un challenge o un reto muy importante porque era el baño de visitas en sus 4 paredes que los seccionamos y trajimos, los de Córdoba Plaza me ayudaron a hacer, junto con Manuel Serrano, los paneles de concreto vaciados con el yeso enfrente como fresco. Entonces, todo el baño nos lo llevamos y un mural que estaba en el antecomedor también. Y, y lo colocamos en su nuevo departamento de una forma muy distinta, haciendo un recorrido como de historia de su vida, no como el espacio que había planeado Julio en esos 2 espacios. Por ejemplo, esa pieza sí tuve que analizar cómo iba a ser la distribución para que funcionara, el impacto que te iba a dar estos murales segregados, subdivididos o divididos, y que te siguieras sintiendo con el mismo impacto que te daba cuando íbamos a esa casa de niños, ¿no? Qué padre que te toque también como esas experiencias personales, ¿no? Sí. Y sobre todo, pues, digo, tú mencionas a Julio Galán, el amigo de mi madre, y aquí Julio Galán en la ciudad, pues es Sí, el era amigo artista, de una hermana de mi mamá, Sí. que era quien tenía estos murales. Y te digo, bueno, esa pieza en particular me acuerdo muy bien que lo hicimos, hicimos el apartamento para albergar la pieza. Qué padre. Sí. Mauricio, ¿y tienes sueños todavía? Digo, ahorita hablabas de esa ambición de llevar tu práctica a Europa, pero además de eso, ¿tienes algún sueño hoy por hoy? Pues mira, uno de ellos ya lo conoces tú, que no estoy listo, pero ya quiero ya estar listo, o sea, quisiera estar listo. Yo quiero diseñar collectible design, que ya te he ido a ver 2 veces y me has asesorado muy padre. Y cuando se dé el momento de que esté listo, pues obviamente te voy a buscar porque tú eres el crack en eso. Pero tengo mucha ilusión de hacer una línea de collectible design y que sea con lo que yo permanezca en mi edad adulta trabajando siempre o en mi casa o en un taller pequeño que me nutra, que me llene el corazón y que pueda estar también recibiendo algo de ingreso a través de eso, ¿no? Y me encantaría también ser artista plástico, fíjate. También tengo muchas ganas de explorar esa parte. Mauricio, mi pareja, me insiste mucho en que, porque yo también soy muy fanático de la moda, muy, muy fanático, no comprador, pero muy fanático de la moda. Y me dice, deberías de explorar también ese mundo, porque siento que es algo que de verdad lo traigo en el alma y no lo he podido sacar y lo sé, creo que lo podría hacer con excelencia. Entonces traigo esas 3 devaneos en la cabeza. No sé cuándo va a ser el tiempo de cada uno, pero sí quisiera hacerlos. Qué padre. ¿Y tienes algún, o sea, además de Treceavo Plano, tienes algún side project? O sea, digo, hablábamos de que tuviste antros, ¿no? Sí. Conozco tu actividad como en el Consejo de Marco. Sí. Pero side projects que sean tuyos. Pues mira, soy socio y diseñador de varios restaurantes, o sea, de Grupo Pangea soy socio, vaya, Grupo Pangea y mis socios de La Habana nos asociamos back in the day, en aquel momento cuando La Habana estaba en su peak. Uh-huh. Hicimos primero Bardot, luego hicimos La Félix, luego hicimos Libertad, luego hicimos otra Félix, y ahora Libertad, etcétera, ¿no? Y Chino Latino, etcétera. Entonces, ese negocio también lo hice con estos socios, pero pues no es un hobby, ¿verdad? Es un sideline que no es mi fuerte, pero estoy metido en ese negocio. Pero estás con alguien bien fuerte como Sí. Guillermo y como Cristina. Sí, no, y son bueno, unas balas. Y ahora que está también Morali, ¿no? Es un equipazo ahí Sí, también. unas ¿no? balas, la verdad, increíble.
Y ya no hemos crecido más, pero como que la intención en su momento era también migrar a Estados Unidos. No se dio por una cosa o por otra en una época. Y ahorita estamos como ahí donde estamos. Pero bueno, ese es otro side business que tengo. O sea, la hospitalidad, la comida, Sí. pues también va muy de la mano con todo esto que hemos platicado. Sí. Sí, no, te digo, mi ex Sofía siempre me decía, tú todo lo arreglas con fiestas. Como que yo realmente si tenía una crisis o de dinero o esto o lo otro, o sea, para ayudar a alguien, decía, hay que hacer una fiesta y cobramos y le damos la lana. Y como que se me quedó mucho el dicho de ella de que me decía, tú todo lo arreglas con fiestas. Y pues sí. Pues yo creo que con eso podemos empezar a darle cierre al episodio. Siempre hago un par de preguntas muy breves al final. La primera siempre es algún consejo o algo que te gustaría compartir con nuestra audiencia, algún consejo que hayas recibido o algo que te funcione a ti, que crees que le pueda funcionar a toda la gente que nos está viendo y escuchando. Sí, pues mira, yo creo que siempre terquearle a lo que te fascina hacer. Lo que sí se me hace súper importante es hacer las cosas con excelencia, pero con cero tolerancia a la mediocridad, que eso es lo que realmente te lleva a otro nivel. A ti mismo también te pone en contexto de tus capacidades, de las capacidades de la gente que te está trabajando, y si lo haces con excelencia y lo ves al final el resultado, surge un amor que es lo que te da alimento para el siguiente challenge o el siguiente reto, ¿no? Entonces, para mí, regla número 1 es hacer las cosas con excelencia sin cero margen o cero lugar a la mediocridad. Me encanta, excelente consejo. Y también creo que es un consejo que aplica si vas empezando o si ya llevas X años de carrera, ¿no? La excelencia es lo que siempre tenemos que buscar, ¿no? Siempre, siempre. Y ir mejorando. Yo a veces, la gran mayoría de las casas anteriores de los 90s que visito, todavía les sigo sintiendo onda, porque hay algunas que siguen idénticas. Entonces, también tenemos que ser bien cuidadosos, que ese es otro consejo que doy, de no exagerar en las tendencias. Cuando eres joven, nos vamos muy rápido de lado o de boca con alguna tendencia que obviamente la experiencia o el tiempo transcurrido de vida es lo que te va diciendo esto no va a durar, esto sí va a durar, no por el uso, sino por el look and feel. Entonces hay que tener mucho cuidado, en mi opinión, de no sobrecargar los proyectos de tu origen para que nunca te den pena regresar a verlos. Ese es un excelente consejo, ¿no? Y sobre todo es un consejo que solamente alguien con trayectoria y perspectiva puede darte. Sí. ¿No? Mauricio, ¿algún objeto favorito? Pues fíjate, tengo una carita que como que siempre la he atesorado, una carita prehispánica, que luego la intervino un joyero en Tucson, un joyero que le puso como que un penacho de piedras semipreciosas. Es una carita chiquitita que se la compré a Samuel Holler, un anticuario de allá de la zona de Sonora. Y siempre que la veo como que se me llena el corazón. Y también tengo un ala chiquitita de madera estofada que me regaló Ernesto Vela una Navidad cuando era mi jefe, que no me lo esperaba y fue un regalo de esos que te caen así sin esperarlo, y me enamoré del detalle, de lo que sentí. Y esa es una alita que ha venido conmigo en todas las casas y la tengo como mi pieza central en mi coffee table, por lo que me despierta y me sigue fascinando, no nada más la parte emocional, sino que la parte del objeto la veo y digo, wow, me encanta, es una alita de madera mexicana. Me encanta, qué buenos objetos. ¿Obra de arte favorita? Ahorita que hablamos mucho de arte. Pues mira, tengo una pieza que amo, tengo 2 piezas ahorita súper consentidas, o 3, porque sí tengo una colección que me encanta irla creciendo y la voy moviendo, etcétera, ¿no? Cuando muere mi abuela, se dividen las piezas de arte, que tenía arte muy padre, y a mí me tocó una pieza de Edelmiro Rangel, un pintor regio que se educó con Anguiano, entonces tiene el estilo de Rivera y Anguiano de esa época del muralismo. Se llama Ternura la pieza y es un par de indios como abrazados en yin yang. Está muy hermosa. Bueno, es una india y un indio. Divina está la pieza, la tengo también como parte central de mi sala, que no nada más me recuerda todas estas épocas de la casa de Pani, de mi abuela, etcétera, sino que me fascina la pieza, o sea, me quiero meter en la escena. Y luego tengo 2 piezas, una de Héctor Zamora que es muy vistosa, es muy monumental, que la compré en una subasta de Marco,
que es de la época de los ladrillones, o sea, de esa época que hizo piezas con materiales de construcción. Y tengo otra pieza de Beatriz Zamora, que es otra pintora de la Ciudad de México, que me impresiona su talento, ya grande, que ha ganado 2 veces Premio Nacional de Pintura, y toda su obra es negra, entonces tiene una profundidad que de verdad te magnetiza y te serena. Entonces también la tengo como una parte o como en una posición principal en mi casa. Yo creo que esas 3 se me vienen a la mente muy rápido y son de mis piezas favoritas. Y son piezas con las que convives continuamente, ¿no? Todos los días, también sí. Eso está muy padre. Esa es la gran ventaja de esta casa que hice, que todos los espacios los vivimos diarios, todos. Entonces, luego ya te tocará ver. No hay el comedor de la abuela de 12, 14 personas y nadie se sienta más que en Navidad. Nosotros sí comemos en el comedor grande y sí es de 14. Y todos los días lo usamos. Está increíble. Sí. Mauricio, me ha encantado esta charla. La última pregunta rápida que me queda es, ¿alguna recomendación? ¿Algún libro, podcast, película, lo que sea que recientemente hayas consumido que te haya flipado? Pues sí, hay un documental que me llamó mucho la atención que se llama The Gardener, que es un jardín que ha estado en proceso evolutivo durante creo que 40 años o más. Tiene nada más un número o un cupo limitado de invitados al año. Pueden llegar máximo 40 personas al año, entonces es bien difícil conseguir lugar cada año porque lo que quiere el dueño que lo gestó es que la experiencia la vivas como que no hay nadie alrededor de ti nunca. Y tienen jardín japonés, jardín, o sea, con temáticas y con plantas de todo el mundo, en un lugar agreste donde hay heladas y no heladas. ¿Cómo lo han logrado crecer, cómo lo han logrado arropar, y el hardscape que tiene ese jardín también es fuera de serie. Y pues tengo mucha ilusión de conocerlo, a ver si el año pasado me levanté a comprar los boletos y no alcancé. O sea, tienes que estar despierto. Yo así estoy, pero con The City de Michael Heiser, ahí en cerca de Las Vegas, bueno, relativamente cerca de Las Vegas, que es lo mismo, ¿no? O sea, tienes que estar súper pendiente para los lugares dentro de no sé cuánto tiempo y no lo logro. Sí, yo me he metido al website 2 años, ni entré ni me levanté porque no sé qué hora hacer en la mañana. Y el siguiente me metí cuando ya se habían acabado. Wow. Y puedes comprar máximo 4. Vamos a dejar aquí el link para que vean el documental. Y pues para que también se animen a hacer fila, a hacer su luchita por ir, ¿no? Sí. Mauricio, gracias por acompañarnos el día de hoy. He disfrutado mucho esta plática. Como te digo, tenemos un par de años de conocernos y yo tenía más preguntas y mucha curiosidad porque, pues de nuevo, eres una persona muy activa en lo que está pasando en temas de arte, arquitectura en la ciudad, ¿no? Y pues eso, ¿no? O sea, como que veía tu nombre en la exposición de Brands, ¿no? Y te veo muy activo en Marco y demás. Entonces, pues ya tenía mucho tiempo buscándote y qué bueno que logramos que te sentaras conmigo. Buenísimo, Jorge. No, hombre, te agradezco mucho la invitación y cuando se ofrezca nos echamos otra. Y también creo que igual, alguien como tú que tiene tanta trayectoria, pues espero que esto haya sido como una buena oportunidad de desmenuzarla. Totalmente, ¿no? Y también conectar puntos. Sí, te agradezco mucho. Muchas gracias, Jorge. Excelente. Y bueno, nosotros agradecemos a Design Within Reach por ser sponsor de este podcast y por prestarnos este increíble espacio aquí en Punto Valle para que vengan y lo visiten. También están en Ciudad de México y en Guadalajara. Y agradecemos a todo el equipo de Designaholic que hace esto posible, a Jorge Bryan y todo el equipo de Sodi. Nos vemos en la que sigue. Antes de irte, una nota rápida. Además del podcast, dirijo JDE Design Driven Consultancy. Somos un estudio de diseño y consultoría estratégica. Acompañamos a marcas a convertir oportunidades en productos, mobiliario y experiencias, con investigación, estrategia y sobre todo buen diseño. Si quieres ver nuestro trabajo, entra a www.jde.design. Si te gustó este episodio, la mejor forma de apoyar el podcast es suscribirte. Nos encuentras en YouTube, Spotify o Apple Podcasts. Y no te pierdas del newsletter. Una vez a la semana, lo mejor del diseño directo a tu inbox. Link en la descripción. Comenta y comparte. La conversación sigue contigo.